Está claro que ninguno de nosotros ha escogido en qué país nacer, a qué cultura pertenecer, en qué hogar crecer y mucho menos qué padres tener. Estaréis de acuerdo conmigo en que lo que han hecho o dejado de hacer vuestros padres ha marcado una grandísima diferencia, tanto para bien como para mal. Pero, ¿y en las familias disfuncionales? Bueno, antes que nada, ¿qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es una familia caótica e imprevisible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá angustia, peleas, violencia, manipulación psicológica, frialdad emocional, abusos y un larguísimo, etcétera. Pero sobre todo, los hijos que viven en esas familias viven en un estado de angustia constante, porque sienten que no tienen ningún tipo de control sobre lo que vaya a pasar. No saben qué deben hacer o qué deben dejar de hacer para que esa angustia, esos castigos, esos abusos puedan dejar de venir. Es decir, cómo escapar, cómo evitar todas esas situaciones tan violentas y que generan tanto sufrimiento y tanto daño. Hola, yo soy Nawal, soy psicóloga y psicoterapeuta de parejas y de familias y hoy os voy a hablar de las 8 señales de que posiblemente hayas crecido en una familia disfuncional. Empezamos. La primera es el uso de la violencia física y las amenazas para controlar. Las amenazas verbales suelen ser emitidas en un lenguaje violento, carente de afecto, intimidante, con el único objetivo coercitivo de conseguir obediencia y control sobre el hijo. Muchas veces la cosa no se queda ahí y se pasa a las manos. Ahí el progenitor puede coger por el brazo, empujar o incluso pegar al hijo para conseguir su obediencia, para someterlo. El segundo punto es que en estas familias lo que más va a haber es maltrato. Maltrato puede haber por activa o por pasiva. Por activa, yo hago algo para dañar a un otro. Por ejemplo, yo puedo insultar a una persona, estoy ejerciendo maltrato psicológico. Puedo empujarlo, estoy ejerciendo maltrato físico. Pero también puedo no responder a sus necesidades básicas. Por ejemplo, un bebé que está llorando porque necesita comer y yo no darle la comida. O, por ejemplo, un bebé que se me está acercando, un niño, un infante que se me está acercando, que quiere amor, que quiere cariño, que quiere atención, y yo ignorarle, ¿vale? Un quinto tipo de maltrato, el abuso sexual, que es cualquier tipo de contacto con un menor, evidentemente sin su consentimiento, en el que al menor se utiliza como un objeto de satisfacción de las necesidades o los deseos del adulto o de la persona que está en una posición de poder. El tercer punto es que tú hayas sido testigo de la conflictividad familiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando había gritos, cuando había peleas, cuando había desacuerdos, tú estabas presente, tú lo escuchabas todo, tú lo veías todo y tú lo sentías todo. No hace falta ser objeto directo de un tipo de maltrato, desacuerdo o momento tenso para que te afecte. Esto se aplica evidentemente cuando haya habido una situación de maltrato o de violencia de género en la que el menor o la menor haya visto que su madre estaba siendo objeto de violencia machista. Cuarto, el mensaje implícito de que tú no importabas. ¿Qué pasa? Que cuando tú querías compartir tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, eras acallado o ignorado. Se le transmitía el mensaje de que no importabas. Entonces aprendiste que era mejor callarlo y reprimirlo, porque total, a nadie le importaba. En la línea de lo anterior, la comunicación brillaba por su ausencia. Si tú no eres importante, imagínate tus palabras. Aprendiste que para tus padres estar callado era signo de obediencia, de sumisión y de acatamiento, y cualquier intento por tu parte de dar tu opinión, tu punto de vista o de expresar cualquier tipo de idea era castigada o ignorada. Una vez más, aprendiste que lo mejor era callarse. 6. Las discriminaciones. Bueno, antes que nada aclaremos un mito. Eso de que todos los padres quieren a todos sus hijos por igual o que los tratan por igual es mentira. Lo mismo que los hijos tenemos un progenitor que es favorito, por mucho que nos neguemos o que nos dé vergüenza admitirlo, los padres también tienen un hijo que es favorito, ya sea por su edad, por su género, por su carácter y un largo etcétera. Y está bien, es normal y es chido. ¿Qué pasa? Que en las familias disfuncionales esto es más complejo, llegando a desarrollarse la función de chivo emisario. ¿Qué significa esto? Pues que habrá un hijo o una hija que va a ser la culpable de todo aquello negativo que vaya a pasar en la familia. Se convierte en la cabeza de turco y como tal va a ser castigada y culpabilizada tanto por los progenitores como por el resto de miembros de la familia. 7. Aislamiento. Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona,
Existe una especie de terrorismo parental en las familias disfuncionales. ¿Qué significa esto? Pues que los padres limitan las interacciones de los hijos con el mundo exterior, incluso con los abuelos, con los tíos, con los sobrinos, con los primos, y también les limitan las oportunidades de hacer amigos o de salir con otros niños de su edad. 8. La posible presencia de trastornos mentales en tus padres. Puede que haya habido, por ejemplo, un padre o una madre con depresión, con ansiedad, con trastorno límite de la personalidad. Puede que haya habido adicciones al alcohol, a otras drogas, al juego. Estas situaciones en general, todas las mencionadas, la verdad es que generan mucho impacto emocional y generan además mucha imprevisibilidad, mucha sensación de indefensión, porque no se sabe qué se puede hacer o qué se puede dejar de hacer para superarlas o para evitarlas. Hemos llegado al final del vídeo. Soy consciente de que hoy hemos tocado un tema muy potente y muy delicado y que si lo has vivido de cerca no te haya dejado indiferente. Cualquier cosa, preguntas, ideas, sugerencias, me las puedes dejar abajo en los comentarios. Por favor, suscríbete si es la primera vez que ves nuestro canal y nuestros vídeos. Comparte este vídeo con cualquier persona que tú consideres que le vendrá bien saber un poquito más. Y nos vemos muy pronto. Bye bye.